la manifestación de tu amor sobre nuestras vidas. Nos has exhortado con los dones proféticos para que nuestras vidas sean siempre apercibidas conforme a los propósitos tuyos. Ahora permítenos escuchar tu palabra acompañada de fe, para que esta palabra, Señor, obre poderosa y maravillosamente en nuestras vidas, porque no queremos menospreciar el sacrificio perfecto que tú hiciste por nosotros, declarando que tu sangre nos ha redimido de toda maldición y hoy estamos llamados a ser santos, llamados, Señor, a ser hombres y mujeres consagrados conforme al propósito tuyo. Danos la guianza en sabiduría e inteligencia espiritual para que esta palabra transforme y cambie nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, todos nosotros hemos tenido situaciones en nuestro pasado un poquito dolorosas, situaciones que han marcado nuestro corazón. De esa manera hemos venido a los pies del Señor. Hemos sido lastimados y hemos lastimado también. Pero venimos con una esperanza de creer que en Cristo nuestra vida puede cambiar. Y definitivamente sí puede cambiar nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Amén. Porque el que nos redimió de la maldición del pecado, porque estábamos muertos en nuestros pecados, nos da una oportunidad de vida. Y es bien importante escuchar la palabra acompañada de fe para creer que los propósitos de Dios se tienen que cumplir. El enemigo querrá estorbar y querrá robar la palabra, pero usted decide convenientemente por la fe que tiene en Cristo de que esta palabra usted la va a atesorar. El mensaje de esta hora se llama predestinados con un propósito glorioso. Puede levantar su mano conmigo y decir: yo fui predestinado para tener un propósito glorioso. Amén. Amén. Por eso le decía que creer que tenemos un propósito glorioso en medio de un desorden de mundo que vivimos, en medio de una sociedad corrupta, y nosotros fuimos parte de esa sociedad corrupta porque llevamos corrupción a nuestra propia vida, llevamos corrupción a nuestra propia familia. Nuestras familias estaban inmersas en una situación calamitosa, pero de ahí nos tomó el Señor y de ahí el Señor está trabajando con nosotros para darnos la palabra de bienestar. Amén. Hoy quiero hablarle brevemente sobre la vida de un hombre que fue predestinado con un propósito glorioso. Este hombre vino de acuerdo al diseño de Dios. Y yo quiero decirle que usted tiene vida conforme al diseño de Dios. No sé si usted vio una publicación que se volvió viral en las redes sociales. Decía un muchacho que había cumplido 21 años y decía: yo no voy a trabajar porque yo no pedí a mis padres que me trajeran. Ellos me trajeron en contra de mi voluntad. No sé si lo vio, ¿verdad? Viral se volvió esto. Si ellos me trajeron sin mi consentimiento, que ellos me mantengan. Realmente hoy quiero decirle que usted está aquí con vida y Dios tiene un propósito para usted. Amén. Dios tiene un propósito glorioso para su vida. Y vamos a ir paralelamente viendo la vida de un personaje que es producto de un milagro. Y vamos a ver la vida de Jesús, que es también producto de un milagro. Y vamos a ver la vida suya y la mía, que somos producto de un milagro. Amén. Entonces, por favor, vamos a leer en una forma, no vamos a leer, vamos a narrar en el libro de los Jueces, capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y vamos a ver cómo Dios se manifestó de una manera gloriosa
cuando Israel estaba haciendo todo lo malo, Dios había levantado siempre un libertador. En el libro de los Jueces se relata desde el principio lo malo que estaba haciendo Israel después de los tiempos de Josué. Pero en el capítulo 13 arranca el verso número 1 diciendo que nuevamente Israel ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces viene a manifestarse en una forma sobrenatural Dios sobre la vida de una mujer estéril. La mujer de Manoa era una mujer estéril y Dios se compadeció de ellos porque tenía un propósito para la familia de Manoa. Tenía un propósito para hacer un milagro. Y yo quiero decirle en esta hora que usted está aquí sentado y hay un propósito para su vida porque usted es un milagro de Dios. Amén. Por favor, no voy a pensar que estoy exagerando, que estoy hablando de una manera utópica, pero usted es un milagro. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra que el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Y no habla de la vida bio, sino habla de la vida zoe, la vida sobrenatural de Dios en nosotros. Y si usted cree en ello, es un milagro de vida usted. Yo no sé si le glorifica en esta hora. Amén. Entonces usted es un milagro. Entonces Israel estaba en gran crisis. Mazatenango está en gran crisis. Jesús nació en una crisis porque el pueblo de Dios no tenía identidad y cuando Dios se manifestó con Manoa tampoco tenía identidad. Estamos viendo tres escenarios: en el tiempo de los jueces, tiempo de Jesús y nuestro tiempo. ¿Estamos? Entonces dice la palabra que Jehová se compadeció de Manoa y de su mujer, y el ángel de Jehová se manifiesta ahí y le dice que van a concebir un hijo. Y quiero decirle que la esposa, la mujer de Manoa, era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y entonces, hermanos, vamos a ver que en ese momento esta gran noticia que iba a concebir un hijo era una alegría muy particular para la familia. Pero también era una alegría sin saberlo para Israel, porque Dios estaba planeando que ese milagro de concepción que iba a haber era el próximo libertador y salvador de Israel en la parte terrenal. Amén. Usted y yo habíamos oído que hace 2024 años también hubo un milagro. Dios se compadeció de la humanidad y fue María engendrada por el milagro del Espíritu Santo, porque iba a llevar en el vientre al que iba a ser el libertador y salvador de su vida. Amén. Y nació Jesús. Usted y yo estábamos perdidos, pero el Señor había planeado el milagro, porque en la vida desordenada que llevábamos, el Señor había planeado que el Salvador y libertador de nuestras vidas tenía que nacer en nuestro corazón también. Yo no sé si vino hoy a glorificar el milagro de vida que es usted. Amén. Por favor, ahí en Jueces capítulo 13, verso 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. No había nacido Sansón y ya se estaba declarando el propósito para la vida de Sansón. Y el propósito de la vida para la vida de Sansón era que de la mano de él iba a ser el Salvador de Israel. Jesús venía con propósito, pero nació en un pesebre humilde. Murió
pero murió, nació en un lugar inapropiado. Toda la humanidad ignoraba del nacimiento. Solamente los pastores que se les dio el aviso supieron del nacimiento de aquel que iba a salvar a Israel y a toda la humanidad. Pero hoy también le digo que su vida tiene un propósito, porque en el llanto, en medio de las lágrimas, en medio de la frustración, en medio del dolor, en medio de la crisis en la cual estábamos, un día le rendimos la vida a Cristo y en ese momento Cristo estaba naciendo en nuestro corazón, pero también usted estaba naciendo de nuevo porque usted reconoció que necesitaba un Salvador. Y hoy, en ese nacimiento nuevo, hoy quiero decirle que también hay un propósito, porque por medio de su vida usted tendrá el propósito que por medio de su obediencia muchos conocerán al Salvador que usted alaba y confiesa, porque Dios lo descubrió, perdón, Dios lo escogió para que sea esa bendición para otros. Amén. Entonces la situación es, hermanos, a veces vemos los milagros del Antiguo Testamento, miramos el milagro del nacimiento de Jesús, pero ahora yo quiero que usted mire el milagro que usted ha nacido de nuevo y tiene un propósito, y el diablo ha querido quitarle el propósito. Pero hoy quiero decirle con toda la libertad y con la autoridad que da la palabra, que su vida no es intransigente, su vida no va a ser monótona, su vida no va a ser ordinaria, porque usted ha nacido de nuevo con un propósito. Hay un diseño de Dios para usted, y ese diseño de Dios para su vida se cumplirá porque usted cree que hay un milagro que Dios dio para que usted naciera de nuevo. Cuando hablamos de nacimiento nuevo, usted se recordará que Nicodemo preguntó: Señor, ¿cómo yo siendo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre? Porque Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu para ver y entrar en el reino. Cuando usted tiene la ayuda del Espíritu Santo, que ciertamente mora en usted, y el Señor me ha estado inquietando para que usted tenga la comunión con el Espíritu Santo, para que le revele que su vida no tiene que ser de lamento, ni de fracaso, ni de recuerdo que le marque su presente, sino lo que sucedió queda atrás, porque el Dios que predico es el Dios que se olvidó de sus pecados y sus transgresiones y los mandó al fondo del océano, porque usted tiene una oportunidad de vida, y lo único que quiere el Señor es que ya no pequemos más. El Señor quiere que nuestra vida sea santificada y consagrada. Amén. Y entonces dice la palabra que el niño será nazareo. La palabra nazareo, por favor, léalo bien: nazareo, no es nazareno, nazareo. Significa consagrado voluntariamente a Dios, santificado al servicio. Quiere decir que vino la promesa del nacimiento de Sansón para que fuera consagrado voluntariamente a Dios y santificado al servicio. Quiero decirle que antes que usted naciera de nuevo, Dios ya había declarado que usted iba a nacer de nuevo, y usted en ese momento estaba siendo consagrado a Dios y santificado al servicio del Señor. Porque la obra de justicia que usted confiesa de Cristo lo lleva a la dimensión de vivir santificado al Señor, porque Él nos redimió, nos santificó y nos justificó, y ahora es decisión nuestra creer que nuestra vida tiene un nazareato natural, espiritual, de consagrarnos voluntariamente al Dios que nos ha amado. Cuando dicen amén. Bueno, entonces quiero explicarle esto. Entonces nació Sansón como nazareo, nació Jesús y también era un nazareo, ¿sí? No nazareno, nazareo. Y yo quiero decirle que usted nació de nuevo, y el Señor le dando a conocer que usted es un milagro,
y usted está llamado a vivir consagrado voluntariamente a Dios. Los que han estado en las enseñanzas de los días lunes, les he estado hablando sobre el altar de sacrificio. Usted y yo nos subimos voluntariamente al altar de sacrificio y nos consagramos al servicio. Para que usted vea las leyes del nazareato, por favor lea Números capítulo 6, verso 1 al 21. Esto es una información adicional. Entonces, de acuerdo a la presencia de Dios, usted fue elegido para ser un hombre, una mujer que se consagrara voluntariamente al Señor, santificando su servicio a Dios. Le tengo esa buena noticia. Por favor, dígale al vecino que está ahí, hoy, dígale al vecino, hoy nuestras vidas están consagradas voluntariamente al servicio de Dios. Nos tiene que creer. A ver, ¿cuántos lo creen? Usted fue escogido y usted es un milagro. Ahora pongámonos, por favor, a pensar qué alegría hubo en el corazón de esa mujer que no podía tener hijos y le dice, vas a tener un hijo, pero me lo vas a consagrar. Qué alegría hubo en Manoa cuando le llevó la noticia. Yo quiero decirle que esa noticia también debe producir alegría en nosotros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. La palabra de una manera maravillosa nos ubica en ese privilegio de acuerdo a la presencia de Dios que fuimos elegidos con propósito. Dice la palabra, Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes. Oiga, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Antes de la fundación del mundo, usted fue escogido para ser santo y sin mancha delante de Él. Sí y solo sí, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Entonces, en el diseño de Dios, usted fue escogido. Pero cuando venimos con un pasado que nos ha sido gravoso, que nos ha sido doloroso, que nos ha sido opresor, y que nos digan ahora que tenemos un propósito glorioso, yo quiero decirle que usted no tiene que dejarse robar esa bendición, porque no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado, lo que yo quiero decirle es que el Señor lo escogió a usted con el propósito glorioso de que usted sea santo y sin mancha delante de Él, y eso no se lo quita hombre alguno, porque Dios se lo dio a usted. Usted tiene un futuro lleno de gloria, si usted lo cree en esta hora, que así como fue escogido Sansón, así fue escogido usted con ese propósito. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, entonces vemos, Sansón tenía un propósito, nació Sansón, Jesús tenía un propósito, nació Jesús, cumplió su propósito, y usted nació de nuevo y tiene el propósito. Y todos juntos vamos a ser ayudados por el Espíritu Santo para entender el propósito de nuestras vidas. ¿Aló? Bueno, pero voy a reforzar más esa predestinación. El diablo, que el Señor lo reprenda, nos ha querido inutilizar, haciéndonos pensar que no tenemos propósito. El diablo ha querido hacer que la persona viva frustrada y pensando en esa frustración día y noche, pensando en el fracaso, pensando en las decepciones de la vida, pensando en los horrores de la vida. Pero hoy yo quiero decirle que usted, en este milagro de concepción, de nacimiento nuevo, el Señor preparó un diseño para usted. Romanos capítulo 8, verso 29.
Amén. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Puede levantar su mano juntamente conmigo y decir: el Padre ya me conocía y me predestinó para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Vea el diseño de Dios. Entonces no va a ser un milagro eso, que usted sepa que Dios lo escogió, Dios perdonó sus pecados, Dios lo sacó del fango y le dice: te escogí, te bendije para que seas santo y sin mancha delante de mí, y te doy el privilegio de ser transformado a la imagen de mi Hijo. Yo no sé si usted tiene esa alegría, esa gratitud de creer esa palabra. Usted fue escogido con ese propósito. Y por favor, salga convencido en esta hora de que eso se lo dio el Señor. No se lo da el pastor, no se lo da la organización de la iglesia, se lo dio aquel que no estimó su propia vida, sino la entregó voluntariamente por amor al Padre y por amor a todos nosotros, para darnos salvación y vida eterna y el privilegio de ser santos y sin mancha delante del Padre, porque Él nos justificó y Él dice: fuiste diseñado para ser transformado a mi imagen. Aleluya. Hermanos, aquí es para estar lleno de alegría y de gozo. Ese es el milagro. Entonces hay un propósito. Dios lo apartó, Dios lo escogió. Dios le está diciendo en esta hora que está ahí cómodamente sentado, usted que me está viendo por esa señal, Dios lo escogió y Él quiere trabajar en usted para hacer un propósito de su vida, un propósito glorioso, porque de su mano muchos conocerán la salvación de Cristo. Este es el propósito principal de su vida. Jesús tenía un propósito: traer salvación y vida eterna con su sacrificio. Sansón tenía un propósito: ser el libertador de Israel de la mano de los filisteos. Y usted tiene un propósito de poder llevar libertad a aquellos que están cautivos en el pecado, aquellos que están en el fango, aquellos que están sumergidos en la podredumbre. A ellos usted tendrá que ir a cumplir su propósito. No estoy hablando, hermano, de un esquema ni una estrategia de hombres, sino es la revelación de que hay un propósito glorioso en su vida: es llevar libertad y salvación a los que están perdidos, como un día estuvimos perdidos. Parece que no me di a explicar. Amén. Porque fíjese que esto es glorioso, porque usted tiene un papel protagónico. Usted tiene un papel especial. Sansón tenía un papel especial, y entonces Dios le da la noticia a Manoa y a su esposa. Ellos estuvieron contentos porque sabían que Dios mismo había venido a hablarles. Y cuando estuvo embarazada la mujer de Manoa, esos 9 meses fueron de espera. Ese momento glorioso que nazca este bebé, y va a empezar el propósito cada día de la vida biológica de Sansón. Para Manoa y su mujer fue de mucha expectativa, porque estaba creciendo aquel que iba a ser el Salvador de Israel. Señor, ayúdame para explicarme mejor. Vaya conmigo, por favor. Jueces capítulo 13, versos 21 y 22. Dice: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.
Se recuerda que cuando hablamos del ángel de Jehová estamos hablando de una cristofanía. Estamos viendo la manifestación corporal de Cristo en el Antiguo Testamento. Quiere decir que en ese momento la noticia de ese milagro fue Cristo mismo. Fue Dios mismo que trajo la buena noticia. Yo ciertamente soy un hombre pecador como usted, pero hoy vengo en el nombre de Cristo a decirle que usted es un milagro y tiene un propósito glorioso. Y no es mi palabra, sino la palabra del Dios que le ha salvado, el Dios que le ha amado, que le está habilitando para cumplir el propósito por el cual Dios le dio vida juntamente con él. Esta es la verdad de la palabra y usted tiene que decirlo, tengo que creer, porque no voy a pasar sentado todo el tiempo sin propósito, quejándome de la vida, viviendo del recuerdo, atormentado del pasado. El Dios que yo predico es el Dios que ha perdonado nuestros pecados, es el Dios que ha sanado nuestras heridas, es el Dios que nos da oportunidad, es el Dios que quiere que hoy se levante y que pueda creer que su vida es útil y es de bendición, porque usted es un milagro de vida. Hoy sí, dele un fuerte aplauso al Señor. Ese milagro de vida, ese milagro lo creí yo, y por eso estoy donde estoy. Un día no sabía qué había sucedido, entre lágrimas, no me estaba dando cuenta que estaba rompiendo fuente espiritual. Porque cuando viene una nueva vida se rompe la fuente, ¿sí o no? Cuando yo recibí a Cristo, yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y no sabía ni por qué lloraba. No entendía. Hoy lo entiendo. Dice la palabra que Sansón crecía. Y entonces la expectativa. Yo me imagino a la mamá de Manoa. ¿Sabe? Le decía a la vecina. ¿Sabe que este niño va a ser el salvador de Israel? ¿De veras usted? Por Diosito. Hoy el Señor le está diciendo: hija mía, eres un milagro. Por mano tuya muchos van a conocer mi salvación. Aleluya. Amén. Nosotros antes éramos tropezaderos, ¿o no me dirán los hombres? A ver cuántos hombres hay aquí. Recordémonos un poco de nuestro pasado. Convencíamos a la gente. Yo ya le pedí perdón a Dios. Ay, hermano Carlitos está aquí presente, trabajamos juntos. Tengo una anécdota con este varón, mire. Él nunca había bebido. Mire cómo era de mal portado su pastor. Yo lo convencí, lo embriagué una vez, ¿no? Es la única vez. Pero así como fui bueno para hacer tropezar a la gente, cuando yo recibí salvación, me acerqué a los que amaba y le hablé de la salvación que yo tenía. Amén. Y te bendigo en el nombre de Cristo. Yo sé que me has perdonado. Fuimos tropezaderos. Hermano Carlitos, trabajamos juntos muchos años. Éramos tropezaderos. Aquí está mi amigo Edgar, hermano en Cristo. Hermano Chusito, mire qué lindo es cuando los que trabajaron juntos ahora estamos en la familia de Cristo. Pues así quiere Dios que usted traiga a sus ex compañeros de borrachera, a sus ex compañeros de vicio y de parranda. Dios nos ha dado la gracia. Entonces yo estaba meditando ayer en la madrugada sobre el gran privilegio que tuvo Sansón, el gran privilegio que tuvo Jesús como verdadero hombre, pero él lo cumplió. El gran privilegio que tiene usted y lo tiene que cumplir. Jueces capítulo 13, versos 24 a 25.
Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Yo quiero decirle que no tiene usted nada que envidiarle a Sansón. Usted un día nació de nuevo y un día tiene el privilegio de empezar a crecer espiritualmente, y el Espíritu de Dios está en usted. Por favor, levante su mano y diga juntamente conmigo: yo he nacido de nuevo y el Espíritu de Dios está en mí, y Él me dará a conocer el propósito glorioso de mi vida. Amén. Dele palmas al Señor. Entonces, todos tenemos que crecer. Todos estamos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía, hablando de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Ahora haga suya las palabras. Usted que fue predestinado para ser semejante a Cristo, transformado a la imagen de Cristo. Usted que hoy está siendo habilitado para entender que tiene un propósito glorioso. Sansón crecía, se fortalecía y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cristo también. Ahora usted tiene que crecer, tiene que fortalecerse, llenarse de sabiduría, porque la gracia de Dios está sobre usted. Hermanos, sí y solamente sí. Yo no sé qué ha pasado en su vida, pero lo que sí sé es que esta palabra tiene poder. Usted tiene que crecer, llenarse de sabiduría, fortalecerse, porque el Espíritu Santo está sobre usted. Puede levantar sus dos manos. Por favor, decrete para su vida esa palabra bendita. Usted no tiene que vivir atado a su pasado. Diga usted conmigo con sus manos levantadas: hoy confieso con mi boca que fui escogido para ser semejante a Cristo, y tengo que crecer, tengo que fortalecerme, tengo que ser lleno de sabiduría para parecerme más a Él. Este es el propósito del glorioso evangelio. Y entonces, hermano, Sansón crecía. Todos conocemos la historia de Sansón. Pero usted va a ver, cuando lee todo el capítulo 14, el 15, Sansón era el ungido de Jehová. El propósito estaba revelado. Y Sansón hacía lo que quería. Sansón utilizaba su gran fuerza, la capacidad que Jehová le había dado. Es cierto, tuvo ciertas victorias, derrotó a los filisteos, pero hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y esto es figura de nosotros, hermanos, porque si creemos que somos un milagro, ya no tenemos que hacer nuestra voluntad. Ya no tenemos que hacer lo que a nosotros nos parezca. Ya no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Perdone, tengo que hablarle con libertad. Ya no seamos necios. La misma palabra dice que ya no seamos necios, sino seamos sabios, entendidos en la voluntad de Dios. Porque usted tiene que ver la gloria de Dios. Y Sansón andaba de parranda. Sansón andaba haciendo. Era el escogido. Yo me pongo a pensar que los papás: mi hijo, ¿te recordás que eres hijo de promesa? Eres un milagro. Y Sansón, él andaba suelto. Amén. Como que no tuviese Señor, como que no tuviese que rendir cuentas. Él hacía su voluntad. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿verdad? Y Dios, viéndolo, tienes un propósito. Yo me pongo a pensar que Sansón le decía: pero mirad, maté a mil filisteos, hice esto, hice el otro.
no es tu propósito. Has tenido victorias, pero no conforme a mi voluntad. Y usted conoce la historia, se enamora de su Dalila. Y ahí es el punto que quiero ver. Dice la palabra que intentó Dalila varias veces encontrar el secreto de la fuerza de Sansón. Los filisteos no lo podían derrotar. Y la Biblia nos relata que la fuerza de Sansón residía en su pelo largo. Tenía 7 trenzas. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿es el pelo lo que le daba la fuerza? No, definitivamente que no. Era el espíritu que estaba en él. A veces, hermanos, nosotros pensamos, pensamos todos, y en el ayuno el Señor nos hablaba, que porque tenemos un don, porque tenemos esto, tenemos lo otro, somos de influencia en la sociedad. Qué equivocados estamos. Si usted va a ser de influencia es porque el Espíritu de Dios está sobre usted. No es la manera que usted hable, ni que usted cante bonito. No se equivoque. Por hablar bonito y por cantar bonito no va a estar en el cielo. Es porque usted va a hacer la voluntad de Dios. Porque usted va a hacer la voluntad de Dios. Pues él se creía que la fuerza la tenía en el pelo y le dice. Y entonces Dios permite que se le vaya la fuerza a Sansón. Tenía 7 trenzas largas. Y viene Dalila y le hace un flap top. Hermano Rubén, así es, ¿verdad? Flap top es cuando se queda pelón, ¿verdad? Aquí tenemos asesoría de todo. Entonces vino Dalila y le hizo un flap top a Sansón. Por favor, póngame la cita. Dice la palabra que Dalila arrulló. Misión Cristiana Genezaret. Del diablo, hermano. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Muchos no entienden el propósito de Dios porque los espíritus los están arrullando y no entienden el propósito de Dios. Y si usted me está oyendo, hay un propósito divino de Dios para su vida. Y Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Y entonces quedó inutilizado. Mis queridos hermanos, yo quiero decirle en esta hora que usted todavía no ha potencializado la vida en el Espíritu. Ni yo la he potencializado. Pero la palabra de Dios nos enseña, y hay una figura preciosa con unas 7 trenzas de Sansón. 7 es número de Dios, el número perfecto de Dios, ¿sí? Para los que han estudiado un poco de numerología aquí en la iglesia, 7 es número perfecto de Dios. Le quitan las 7 trenzas, lo dejan pelón y pierde su fuerza. Pero él era un ungido, con un propósito. De la misma manera que Cristo nació con un propósito y lo cumplió, Sansón le habían dado una señal, el Espíritu Santo sobre su vida. Y hay algo precioso. Cuando el Señor le dice al profeta Isaías para que hable sobre la venida del Cristo, hay una profecía en el capítulo número 11 en donde dice la palabra que en el Cristo iban a fluir los 7 espíritus. Por favor, Isaías capítulo número 11. No me voy a mover. Capítulo número 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría
de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová, los 7 espíritus sobre Cristo. ¿Cuántas trenzas tenía Sansón? 7 trenzas, señal de que tenía la operación espiritual, pero no la cultivó, no fue obediente al Espíritu. Hoy yo quiero decirle que el Espíritu Santo está sobre usted, pero tiene que cultivar la relación con el Espíritu. Porque esta operación de los 7 espíritus de Dios en su vida lo va a potencializar para el propósito milagroso, glorioso que Dios tiene por su obediencia al llamado. Amén. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, vea conmigo, para hablar de la figura de las 7 trenzas de Sansón. Apocalipsis capítulo 3, verso número 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, refiriéndose a Cristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora, por favor, yo quiero que usted dé un grito de júbilo si usted entiende lo que hoy el Señor está diciendo. Romanos capítulo 8, verso 29 dice la palabra que usted fue predestinado para ser transformado a la imagen de Él. Entonces, si dice la palabra que en Cristo operan los 7 espíritus, que usted ya lo leyó, quiere decir que usted tiene el privilegio, que usted tiene el derecho que operen los 7 espíritus. Dios quiere que tenga usted ese fervor. No se lo estoy dando yo, se lo está dando el Dios que le hizo el milagro de darle nueva vida. El Dios que dice: te voy a dar mi espíritu para que crezcas y me seas útil en la obra a la cual te mando. Dios lo escogió con propósito. Entonces Sansón tenía un propósito, tenía 7 trenzas. Le cortaron las trenzas y perdió su fuerza. No, se apartó el Espíritu de Dios de él. Y lo que Dios está diciendo a los hijos es que no se aparte el Espíritu de usted. Levante su mano y diga: nunca se apartará el Espíritu de Dios de mi vida. Amén. Y entonces, hermanos, Sansón perdió la fuerza. Le voy a hacer una referencia. Si quiere leer más sobre los 7 espíritus, lea Apocalipsis 1, verso 4. Apocalipsis 1, verso 4. Apocalipsis 4, verso 5. Apúntelo para que lo vaya a estudiar, porque no me lo estoy inventando yo. Ahí está en la Biblia. Apocalipsis 1, 4. Apocalipsis 4, verso 5. Entonces, hermanos, los elegidos de Dios corren el peligro de apagar el fuego del Espíritu si no permanecen fieles. Corren el peligro de quedarse impotentes, con una vida sin sentido, sin vacía, cuando Dios le está diciendo: tengo un propósito glorioso para tu vida. Jueces capítulo 16, verso 21, tomaron a Sansón. Entonces dice la palabra: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermanos, Sansón perdió la visión. O sea, literalmente le sacaron los ojos. Pero cuando no se cultiva la vida en el Espíritu, se apaga el fuego del Espíritu, se empieza a perder la visión celestial, se empieza a perder de vista lo que el Señor nos llamó a ver, las cosas que no se ven. Y entonces las cosas que no se ven se vuelven lejanas para nosotros. Perdón, para aquellas personas que no cultivan la relación con el Espíritu y quedan ciegos, quedan desposeídos, despotencializados, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Hay una letra, hay religiosidad, pero el Espíritu de Dios ya no mora. Y si usted hoy está convencido que tiene un propósito para su vida glorioso,
cultive la relación con el Espíritu. Consagre su vida, porque usted fue escogido para ser consagrado. Sansón fue consagrado, fue nazareo, pero Sansón no se consagró para vivir. Cristo se consagró todos los días de su vida. Usted y yo estamos llamados a vivir consagrados todos los días hasta el día que el Señor venga por su iglesia, y estaremos cumpliendo el propósito glorioso, porque el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Hay un propósito glorioso. Conságrese para vivir. Conságrese para vivir. No es voluntad del pastor, no es voluntad de hombre alguno, es la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios, hubo milagro en Manoa, su esposa, y ese milagro se llamaba Sansón. Pero se apartó el Espíritu de Dios, perdió la visión, y era el hazme reír. Cuando un cristiano cae, es el hazme reír, y no que aquel iba a la iglesia, no que cantaba corito, no que profetizaba, no que predicaba, no que andaba con la Biblia bajo el brazo, y mire cómo anda ahora. Nosotros no tenemos que ser el hazme reír de los impíos. Tenemos que ser un testimonio para la gloria de Dios, pero tenemos que consagrarnos para vivir. Usted tiene un propósito glorioso, para eso fue predestinado. Y esa palabra que hoy está leyendo, entonces Sansón no se consagró para vivir. Cristo se consagró para vivir. Ahora consagremos nosotros para vivir. Yo lo estoy predicando aquí con temor y temblor. Necesito poner por obra la palabra. Al final de los tiempos, Sansón fue salvado por fuego. Usted no fue diseñado para ser salvado por fuego. Usted fue escogido para edificar con oro, plata y piedras preciosas. Sansón tuvo una actitud valiente al final. Y entonces lo que hemos hablado acá, Sansón se consagró para morir. Cristo se consagró o vivió consagrado y murió consagrado. Sansón clamó misericordia en la parte final de su vida. Jueces capítulo 16, verso número 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón a dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Sansón se consagró hasta el final. Y hoy Dios nos está hablando de una manera maravillosa para que hoy voluntariamente nos consagremos al Señor, porque usted es un milagro de vida. Y hay un propósito glorioso que usted tiene que cumplir. Tiene que creer lo que Dios tiene para su vida. Dios lo escogió. Usted es como la niña de los ojos del Señor. El Señor no está preguntando de su pasado, como no preguntó del mío. Está preguntando: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y si cree usted esto, Dios lo escogió para un propósito glorioso y le ha dado su espíritu. Yo quiero que en esta hora usted se ponga de pie y que tome voluntariamente la decisión de consagrar su vida a Dios. Su pasado lo conoce el Señor. El dolor que tiene en su corazón, el Señor hoy se lo quita. Las heridas
de su corazón, el Señor pone bálsamo hoy. Porque usted tiene que aprender a vivir cada día consagrado al Dios que le ha dado vida. Dios conoce el conflicto de su alma. Dios conoce todo lo que ha pasado. Conoce las lágrimas que ha derramado. ¿Cuánto quisiéramos nosotros retroceder el tiempo para decir cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo desperdicié? Pero hoy es el tiempo. Hay un propósito para su vida. Cierre sus ojos, por favor. Es un trato de Dios con usted. Cuando nació Sansón, hubo una alegría. Tal vez cuando usted nació de nuevo, tal vez nació de nuevo como nació entre lágrimas. Pero aproveché la oportunidad de mi nacimiento. Sin tener una cobertura paterna espiritual, aprendí a crecer. Usted tiene una cobertura en esta casa. Usted tiene una cobertura de amor. Usted ha escuchado la administración que ha venido y vendrá siempre. En el nombre poderoso de Cristo. Hay una cobertura para decirle, pequeña mía, pequeño mío, tu nacimiento es un milagro. Yo soy el Padre de misericordia, el Dios de consolación que te cobijo en esta hora. Yo soy el que sano tus heridas. Yo soy el que te cubro de misericordia por amor a mi nombre. Yo soy el que te cobijo en esta hora. Yo soy el que te doy una nueva oportunidad. Yo extiendo mi cobertura sobre ti. Tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo amado. He visto tu sufrimiento. He visto el dolor de tu corazón. Te has sentido impotente, sin fuerza. Pero hoy te digo, aprende a crecer, aprende a fortalecerte en mi presencia. Mi espíritu está sobre ti. Yo te daré la capacidad, te daré la fortaleza para rechazar todo lo que te ha querido cautivar, los deleites de este mundo. Esos deleites del mundo que te llevan a la esclavitud. Hoy te digo que yo rompo las cadenas de maldición sobre tu vida. Yo rompo las cadenas de impiedad. Hoy se pudren los yugos de esclavitud que habían venido sobre ti. Porque tú eres un milagro. Hoy recuperas la visión. Sansón murió en ese momento, pero tú tienes la oportunidad de vida. Por favor, levanta tus manos si quieres creer. Ahí llegará un hermano a orar por ti, una hermana a orar por ti. Sansón murió para terminar su ciclo. Hoy el Señor te da vida, te da la oportunidad. Hoy el Señor te da la oportunidad para que empieces a creer en ese propósito. En el nombre bendito de Cristo, en el nombre maravilloso de Cristo, que tu vida hoy sea habilitada para que el Espíritu de Dios te levante con poder. Dice la palabra que de la misma manera que el Espíritu levantó a Cristo de la segunda muerte, de esa misma manera, con todo poder, con toda potencia, con toda fuerza, obrará en tu vida y te levantará de la crisis, del fracaso, del dolor. Él obrará de una manera maravillosa. Él es tu Dios que está contigo. Él es el Dios que te reconforta tu alma. Él es el que dará la cobertura. Él es el que te unge con aceite fresco en esta hora. Señor, tú conoces el corazón de todos nosotros. Conoces nuestras vidas. Y tú harás una obra maravillosa.
Mientras cantamos este canto, seguimos creyendo en que el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo